Muchas gracias a ti. Definitivamente, pues esto ha sido muy interesante. Ha sido algo con lo cual hemos podido crecer todos. Veo definitivamente cada momento más el interés de todas las personas por tener un concepto del por qué tomar un examen de estos, para qué, pero lo que quiero que al final podamos ver es el resultado bonito de tener este examen y ver cómo sí tiene una interacción muy importante para nuestros pacientes, ver cómo realmente tiene un fundamento. Hoy vamos a dividir un poco la charla en dos puntos. Uno, que es un poquito de retoma de lo que hicimos en estas tres primeras sesiones, lo que hicimos en la anterior, retomar un poco el examen, que al final, como dice todo el mundo, es el complicado. Segundo, vamos a entender un poquito cuál es el proceso que tenemos con el gluten y algunos exámenes y unos resultados que a veces nos dejan un poco confusos y cómo guiar al paciente en estas pequeñas confusiones. Y tres, vamos a ver pacientes, vamos a ver exámenes reales de pacientes reales, de cómo hacemos la adaptación, qué hacemos con ellos, cuándo los tomamos y por qué los tomamos dentro de todo esto. Entonces, es importante, pues, tener en cuenta lo que vamos a hablar hoy. Bienvenidos de nuevo a todos. Sé que algunos no han estado toda la serie de charlas, pero pues definitivamente cada día tenemos más dentro de lo que estamos manejando. Bueno, vamos a manejar esto un poco desde esta pantalla. Yo quiero saber si ustedes lo están viendo para que me comenten. Bueno, creo que sí lo están viendo al final. Por acá, buenas noches, sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a cerrar acá un poquito. Perfecto, entonces, no me deja pasar. No sé qué pasa. Pena con ustedes. Nos dio por pelear en este momento con el computador. Bueno, muy bien. Empecemos entonces y ahora vamos para el otro lado. Muy bien. Perfecto, entonces recordemos un poco. ¿Qué hicimos en el módulo uno? Mirar el rol fisiopatológico de las inmunoglobulinas G. ¿Por qué evaluar un diagnóstico de inmunoglobulinas G? En patologías crónicas y degenerativas, ¿cuál era el fundamento? ¿Por qué a un paciente que ya le voy a hacer un montón de cosas podía ayudarme y cómo esto podía complementar el proceso frente a lo que teníamos? El concepto inmunopro global, ¿cuál es el proceso inmunológico que debíamos presentar? Eh, el rol de la inmunoglobulina G frente al típico rol de la inmunoglobulina E, que era el peleado, y cuál era la diferencia frente a una intolerancia. Recordar en este punto básico, puntual e importante, que tenemos una inmunoglobulina E que es de efecto rápido de 3 minutos a 30 minutos después del consumo del alimento, donde la intolerancia iba de 30 minutos a 3 horas después del consumo del alimento, y que esta inmunoglobulina G iba desde las 3 horas hasta los 3 días después del consumo del alimento. Que los síntomas no siempre, e inclusive en un porcentaje bajo, son intestinales, que esa permeabilidad intestinal mostraba una inflamación crónica que llevaba inclusive a un bloqueo de la barrera hematoencefálica, donde veíamos que la TH17, como lo hemos visto en muchas otras conferencias, teníamos un proceso inflamatorio crónico, que en este caso era estimulado por la cronicidad que tenía la IgG4, que es una IgG antiinflamatoria, pero que en el proceso de reactividad de las IgG creaba esta IgG, esta interleuquina 17, y la importancia de la microbiota. Después vimos en el módulo 2 la inflamación crónica. ¿Dónde estaba la solución más funcional? Hablamos de otros exámenes, otros tratamientos, que era preciso, individualizada, que este era un punto de alergias, alergias alimentarias retardadas. Sin embargo, que hablamos más de un proceso de inflamación crónica, que tenemos una relación intestino-cerebro y un eje psiconeuroinmunoendocrino claro,
en el desarrollo de la comunicación cerebro-intestino, que hay una inflamación crónica de bajo grado y sus consecuencias clínicas y el rol de la microbiota en estas enfermedades autoinmunes, metabólicas y neurológicas, del balance de ácido-base que tenemos que controlar y que habíamos dicho que ojalá no quitar la oxidación en la mañana porque la plasticidad fisiológica de la matriz celular da que en la mañana tenemos que estar ácidos y en la tarde alcalinos, del concepto de la disbiosis en este proceso, de la interpretación de las pruebas IgG, IgA y IgG4, de las indicaciones clínicas de los test InmuPro y de algunos casos que vimos que compartió con nosotros el doctor Camille Linets, de las recomendaciones prácticas sobre la dieta, la rotación de alimentos y el seguimiento a pacientes. Y llegamos a este punto donde desafortunadamente muchas veces pensamos en solo estos síntomas para poder llevar a un examen. Inflamación, náuseas, estreñimiento, síndrome de intestino irritable, enfermedad de Crohn, diarrea, migraña, dolor de cabeza, obesidad, problema de peso crónicos, dermatitis atópica, psoriasis, eczema, que cerraba el concepto de la toma del Inmupro. Y fue por eso que mostramos el concepto de la inflamación crónica de bajo grado y de la unión con enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, inflamatorias en diferentes ejes, donde los síntomas podían presentarse en este caso con estos síntomas muy activos y muy agudos de los 3 a las 72 horas. Donde el concepto InmuPro volvemos a hablar de tres pilares importantes. El pilar de suspensión del alimento, el pilar de la prueba de estos alimentos y la conformación de la dieta siguiente por los siguientes año o 2 años. Que teníamos 5 opciones diferentes de InmuPro, de 44 alimentos, 90 alimentos, 180 alimentos, 270 alimentos, y para veganos, que evidentemente en el de 270 alimentos tenemos muchísimos endulcorantes, colorantes, preservantes que encontramos en los alimentos, y además tenemos el examen de reactividad para la cándida, donde el de 180 y 90 nos muestra que alguna actividad de algunos alimentos nos puede guiar a tener este examen de cándida positivo, y que muchas veces es bueno tomar un coproscópico, evidentemente con un KOH, para entender si estamos encontrando allí y hacer el tratamiento, y un soporte de la comentación detallada para seguimiento al paciente, que lo vamos a ver. Que había dos opciones grandes de muestra: un kit que era dado por ustedes, enviado a su consultorio, con una toma de muestra que más que lo tome el paciente, lo ideal es que lo tomen ustedes en su clínica, donde hay un proceso de mensajería que los apoya para 24 horas después de toma del kit poderlo recoger. Que a diferencia de lo que pasaba hace un tiempo, que eran 9 circulitos los que tocaba marcar, hoy estamos hablando de 5 para poder hacer el total de 270 alimentos, que con 3 teníamos hasta 90 alimentos, y que en situaciones como Villavicencio y como Bogotá por ahora tenemos centros especializados para la toma de la muestra, para que pueda extraerse el plasma y sin costo adicional de ser tomado en centro especializado, que ellos sean quienes realmente llenen el kit y puedan enviarlo a la decisión. Eso es como lo que tenemos en estos momentos. Qué pena con ustedes. Voy a mirar si hay algún mensaje o alguna pregunta de alguien. Muy bien. Que el análisis tarda de 3 a 4 semanas. Estamos hablando de un tiempo muy largo, cuando realmente yo tengo exámenes que en 15 días ya están. Si usted lo toma un lunes, es posible que el viernes siguiente ya esté el examen de la semana siguiente. Es un examen muy rápido, dependiendo evidentemente de la cantidad de exámenes que tengamos para enviar, será más fácil, por lo cual entre más médicos podamos enviar este examen, más rápido podemos tener los resultados. El resultado se hace en Alemania y queda con un código que hoy vamos a ver en Alemania, donde está un recetario que evidentemente puede ser un menú vegetariano, que no contenga cerdo, sin azúcar, dependiendo de los alimentos que estemos tomando. El reporte es detallado, individual, y aquí es importante algo que oí esta semana de una familia mexicana que estaba en consulta. Los dos niños con autismo, y me dijeron: doctor, a uno le hicimos el examen, porque el médico dijo, la doctora que lo mandó dijo que el otro debía tener algo parecido. Entonces se suspendían igual.
Y realmente hemos encontrado que en la misma familia, dentro del mismo hogar, comiendo casi todos los días lo mismo, es muy diferente y ahorita vamos a ver esos resultados. Guía nutricional personalizada con apoyo y dirección para el cambio de dieta y un libro de recetas individual que puede apoyar al paciente frente a esto. Que cuando se recibe el resultado, pasamos al qué hacer, cómo lo entrego. Pero esto se vuelve además común. Yo hablo con los pacientes y vuelven y lo retoman a los pocos días. Y dicen, doctor, es que todavía hay algo que no me queda claro. Y es por eso que yo trato de que la consulta de entrega de resultados sea en mínimo 30 minutos. Claro, ojalá vengan ya con el examen leído, para que sean más preguntas que la explicación de un todo. Pero en esos momentos hay que explicarle que hay tres etapas: eliminación real, provocación y estabilización. Que seguir un método para evaluar cada alimento después de la eliminación para hacer la provocación y entender qué alimentos quedaron activos durante un año. Y que rotar los alimentos garantiza una base de nutrientes equilibrada y que además no reactive los receptores de células T de las placas de Peyer a nivel intestinal para crear otro proceso IgG y que realmente no esté tratando al paciente. Que cuando lleguen vamos a ver tres clases de reacción, no más, no tenemos cinco, es que este sea poquito, este sea un poquito más, este sea un poquito, no, aquí es no elevadas, elevadas y altamente elevadas. En todas las elevadas se dan poquito, no, no se dan. Y las altamente elevadas tampoco. Y entonces, ¿para qué las diferenciamos? Porque cuando empecemos a introducir alimentos, como lo dice acá, ay, qué pena, que estoy acá, que es la etapa de provocación, en esa etapa voy a necesitar mirar qué alimentos, primero los elevados y por último los altamente elevados, pueden causar esto. Esto hace que sea menos confuso, menos interpretaciones conflictivas. A veces el mismo paciente dice, doctor, pero ese no me salió, ese sí me salió, eso. Entonces hay que poner atención a esto. Que une las claves del éxito es la rotación del alimento durante 4 días. Ya les voy a mostrar uno de los resultados, cómo viene dividido en 4 días. Y eso garantiza una dieta nutricional equilibrada, que además quite la monotonía y que le quite el pensamiento, ¿y hoy qué como? ¿Hoy qué desayuno? ¿Hoy qué tomo? Porque se vuelve el dolor de cabeza. Y esto nos ayuda a pensar. El ejemplo que siempre doy: papa, yuca, ñame, plátano, papa nuevamente. No es papa, yuca, papa, ñame, ni papa, yuca, ñame, papa. Después de 4 días puedo repetir. Reduce el riesgo ambiental de contaminación a agentes ambientales como el nitrato, el glifosato y metales pesados. Por lo cual, ¿esto se hace para este examen? No, esto se hace para el día a día. Nuestro intestino es un filtro, pero no podemos cargar el filtro todos los días con lo mismo. Y es importante estos cambios. Al tener errores nutricionales no intencionados, ¿qué quiere decir? Hoy comí algo que no sabía que tenía queso y yo salía alérgico al queso. Bueno, vamos a intentar de que esto no dañe toda la dieta. Y evidentemente la no aparición de los nuevos alimentos IgG. Así va a llegar su examen. Es importante retomar, vuelvo, esta semana me pasó, doctor, yo soy alérgico a las almendras, con los exámenes que me hizo el doctor de las punciones en el antebrazo. Y yo no puedo consumir almendras. Pero el examen me sale que no tengo problemas de almendras. No, tienes problemas de respuesta aguda para las almendras, pero no tienes problemas de respuesta crónica para las almendras. ¿Ok? Son dos cosas totalmente diferentes y acá son puntos. Acá cuando salen resultado es positivo para cándida, hay unas recomendaciones que da el mismo examen, qué alimentos no dar. Aquí está escrito todo. No es dejar de pensar, sino es ayudarle al paciente y no recordar qué es lo que no. Ahí está lo que no. Pero además toca hacer un tratamiento con un antifúngico especializado, específico para cándida. Entonces es importante. Y aquí nos vas a salir. Y el típico dolor de cabeza, 17 alimentos. Pues no lo veamos como 17, veamos 252 que puedes comer. ¿Por qué te vas a desnutrir? ¿Por qué vas a perder exageradamente peso cuando tienes tantos alimentos que tener?
Entonces, normalmente ustedes van a encontrar esto. Los, las respuestas de todos los alimentos están en numeritos acá. Ustedes cuando ven esos numeritos para recordar, es que uno puede estar en 9.5, no está positivo, pero seguramente si empiezas a consumirlo más constantemente vas a llegar a estar positivo, por lo cual no hay que consumirlo. Es que está en 5.5 y hoy me comí eso, yo ya venía, posiblemente no estás reactivando toda la alergia. Está en 9.5 para llegar a una reactividad alta. ¿Mm? Todos están rojos, pero hay uno rojo que está en 100, doctor, y es máximo hasta 50 para llegar a rojo. Seguramente él es el reactivo y ya les voy a explicar cómo se maneja esto. Así sale un resultado. Cuando hay puntos al gluten, enfermedad al gluten no celíaca, tengo respuesta al gluten. Doctor, me salió todo activo y la gente no ve esto. Dice cebada, menor a 2.5, pero ahí está menor porque más allá anaranjadito. Centeno, 18, tampoco está dentro de los rangos. Espelta, 7, tampoco. Camut, menos. Trigo, nada, solo el gluten. Pero resulta que este examen está hecho para valorar las trazas y cuando IG 1, 2, 3, sobre todo la 1 y la 3 y la 4 muestran reactividad, pues estamos hablando de que las trazas al gluten son las reactivas. ¿Dónde están las trazas de gluten? Hay veces que solo sale el gluten y ya. ¿Mm? Entonces, es importante valorar esto. Importante. Muy bien. Mensaje. Cuando está elevado o altamente elevado, estrictamente debe ser evitado. Esto no tiene opción. Ahora digo a los pacientes, listo. Llegó el examen. Doctor, ¿y mi huevito? Perfecto. ¿Cuándo puedes comer? ¿Cuándo puedes comenzar esta dieta? No, es que voy a viajar me pasó con una paciente. Viajé a China, a la semana que le entregamos el viajado a China. Hay muchas cosas con huevo allá. Nada, pues trata de evitarlo y comenzamos tu dieta cuando vengas. ¿Cómo hago para evitar una dieta en un viaje tan extenso? Doctor, quiero hacer este fin de semana mi última comida. Perfecto. Sabes que te inflama. Eso ya está claro. Pero el día que comienzas por 8 semanas, específicamente, sobre todo para los altamente elevados. Los elevados pueden ser 6 semanas, pero normalmente déjenlo en 8. Y para que sea, yo les decía que hay dos historias. Cuando dice 2 meses, a veces el 2 es poquito, pero meses es mucho. Y hace 8 semanas me dicen, uy, eso es un montón. Eso depende mucho del paciente y la situación del punto. Pero aquí es importante decirles, mira, si en un mes tú estás bien y ese día dices, me voy a meter un sándwich de huevo, gluten, huevo, eso me salía alérgico, pero hombre, yo ya llevo una semana, un mes juicioso y hasta los síntomas se me han pasado. Ahí toca volver a comenzar 8 semanas, porque no dejaste recambiarlo. A ver, sí y no. Realmente sí antes de 3 semanas se diera. Ahí ya podría suspenderlo y realmente terminar las 8 semanas. Pero es un poco para hacer un poco más claro el concepto de aquí no hay opciones. Simplemente se suspende por 8 semanas. Que cuando se suspende por 8 semanas, de 5 a 8 semanas lo que yo digo, esto es de acuerdo a todas las investigaciones que se han hecho, dependiendo de qué, del tiempo suficiente para que uno se desinflame y que el cuerpo cree la memoria adecuada, de modo de que si consumes el alimento vas a tener la reactividad. A mí los pacientes a uno se lo dicen, estuve inflamado con dolor 3 días, doctor. Tuve diarrea 3 días. Tuve dolor de cabeza 3 días. Eso no lo vuelvo a consumir. Es clarísimo. No hay correlación cuando ya están elevados y altamente elevados con los síntomas. Hay pacientes que con alimentos que están en naranja tienen unos síntomas increíbles y los que están altamente elevados como que ahí van. Entonces, la idea no es cerrar. Si ya vamos a hacer esto, la idea es corregirlo. Hay que entender y mostrar al paciente lo importante de corregir este proceso. Tiempos para mejorar. La primera mejora se da entre los 3 días, pero ya les decía que a los 8 llega un tipo de síndrome de abstinencia. Hombre, no es un síndrome de abstinencia, pero sí es una reactividad inflamatoria a las IgE que puede hacer que, oiga, yo a los 2, 3 días yo ya me siento bien
Inclusive bajé ya 1 kilo, doctor, estoy maravilloso. Y a los 8, bueno, madre, me volví y me subí, doc. Y ahora me está doliendo todo, todo. Entonces, esa situación se da normalmente basado en la disminución y los cambios de las IgG dentro de esas 3 primeras semanas. La mayoría, el 80% de los síntomas desaparecen en las 3 primeras semanas. Pocos síntomas tardan más tiempo, pocos síntomas. Algunos pueden llevarlo a esto. Pueden llevarlo a esto. Denme un momento, por favor. Entonces, importante recordar que este tiempo de mejoría es lo que va a dar. Perfecto, doctor, eso ya lo explicó. Pero ¿cuál es el proceso que tenemos en el concepto del gluten? Porque evidentemente aquí sale la persona que dice, ah, esto es moda. Este examen a todo el mundo le aparece con gluten. Se lo quitan a todo el mundo. Pero yo les tengo que decir que realmente a mí me salen un 60% de los pacientes con alteración del gluten, el otro no. Y de ese 60, algunos solo salen para el gluten y no para todos los que tienen trazas de gluten. El tener alergia y reacción al gluten no significa tener enfermedad celíaca. Eso puede significar sensibilidad al gluten no celíaca. Importante, si me salió el gluten, lógicamente vamos a tener los anticuerpos para enfermedad celíaca, antigliadinas, pero la sugerencia es no tomarlos sino hasta después de las 3 semanas, porque es posible que si los tomamos en el día que sale el resultado y que no hemos suspendido el gluten, tengamos un falso positivo. Entonces es importante que después de 3 semanas de haber suspendido o después de 2 meses, que es lo ideal, tomemos los antigliadina. Vamos a mirar si hay enfermedad celíaca. Claro, la enfermedad celíaca es muy clara de los síntomas intestinales, mientras que la sensibilidad al gluten no celíaca tiene otros síntomas. ¿Cómo se detecta? ¿Qué diagnóstico? En la parte clínica, síntomas gastrointestinales, básicamente síndromes de colon irritable. Entonces el paciente siente molestias, cambios en distensión abdominal, cambios en la frecuencia de ir al baño, pero hay síntomas periféricos mucho más importantes. Mente nublada, dolor de cabeza, fatiga, dolor articular, muscular, entumecimiento de piernas y manos. ¿Mm? En los brazos, esto se confunde muchas veces con problemas de Parkinson, lo he visto. En ese caso, dermatitis y depresión, es importante valorar ese proceso. Entonces, em, es importante valorar estos estudios que muestran un estudio de la sensibilidad al gluten no celíaca, que es un proceso de desorden al gluten diferencial que esto se dio en el 2013. Y estos son síntomas muy parecidos a los que hablamos al comienzo de cuándo tomar de cuándo tomar el examen, ¿no? ¿Cuándo puedo yo tomar este examen? Muy bien, qué pena. Ahora, el problema es que para este proceso hay marcadores que no son confiables, lo que yo les digo. Hoy puedo tomar el antigliadina y puede salir negativo, puede salir positivo, pero por la reactividad al gluten. En el 2012 hay un estudio prospectivo multicéntrico italiano sobre pacientes con sospecha de la sensibilidad al gluten no celíaca. Y los test antigliadina no permiten detectar porque es una muy baja sensibilidad ante este examen. Entonces, la mayoría tienen los síntomas, pero los antigliadina mostraban que no estaban positivos. Entonces, fácilmente retirábamos el diagnóstico. Y era mucho más sencillo poderlo organizar así. Pero ¿qué pasaba? Que seguía el paciente con los síntomas. Porque al final los antigliadinas salían negativos. Entonces, ¿por qué retirar el gluten? Ahora, también pienso que el retirar el gluten a todo paciente no es lo indicado. Tengo muchos pacientes que no tienen ningún problema con el gluten. Y tenemos una alimentación rica en esto. Entonces, hay que tener cuidado porque es que miren, alguna vez yo les comentaba que me llegó una paciente con un libro de la dieta para el lupus.
Era enorme el libro, por lo menos 400 hojas, por lo menos. Y esta paciente no comía nada, tenía una dieta supremamente estricta. Y cuando le hicimos el examen, pues el examen lógicamente fue el vegano, le encontramos un montón de actividad. Y cuando lo suspendió, los síntomas pasaron y empezó a recambiar su dieta. Entonces, importante esto. Posibles explicaciones a esta sensibilidad: la baja sensibilidad por el alto valor de corte de la santigliadina, los IgG de la centigliadina debido a la correlación prevista con la biopsia en el pasado. Entonces, normalmente es bueno en estas colonoscopias de estos pacientes tomar si hay procesos inflamatorios. Claro está, también podemos tomar calprotectina para entender si hay un proceso inflamatorio de tipo autoinmune no relacionado con la enfermedad celíaca. Y normalmente estos mecanismos, el mecanismo fisiopatológico que es distinto del gluten a los alimentos que contienen trazas de gluten, pues es básicamente por una alteración del inhibidor de la amilasa, de la tripsina amilasa. Este inhibidor que se ve bloqueado muestra un proceso de activación de los receptores del gluten y lógicamente de las trazas, y hacen una actividad inflamatoria de las prostaglandinas E1 y D1. Por eso hacen actividades inflamatorias tan globales, no tan focales. Entonces es muy importante retomar estos procesos. Miren las comparaciones entre un examen de InmuPro y un test de gliadina para entender cuántos pacientes con sensibilidad al gluten no celíaca tenían esta respuesta. Entonces ustedes están dando cuenta que, miren el nivel 1, 43 pacientes estaban positivos. Nivel 2, 140 contra test con antigliadina de lo que estábamos teniendo. Contra 120 en el nivel 3 y 10 de antigliadina positivos. Y ya los que están muy activos en nivel 4, estamos hablando de 68 contra 45, sigue siendo muy alto el test de InmuPro frente a la respuesta sintomatológica. Claro, estos no serían falsos positivos, pero el punto fue que la mejoría sintomatológica se presentó en más del 80% de los pacientes. Entonces no es simplemente el estoy activo, sino que tanto puedo tener. Qué pena, yo hoy voy respondiendo. Bueno, seguimos acá saludando. Entonces, importante tener este concepto de la sensibilidad al gluten celíaca, ¿no? Otra vez me volvió a bloquear. Entonces, miren, en este estudio del Phytotherapy European de julio-agosto del 2015, que muestran intolerancia al gluten, una nueva entidad clínica existente basada en la enfermedad celíaca, en métodos comparativos. Toman 249 participantes en un estudio que sufrían de varias enfermedades crónicas. Punto importante. Todos tenían sintomatología digestiva, intestino inflamatorio, síndrome de colon irritable. Pero miren las características: astenia, fatiga, dolor de cabeza, migrañas, alteraciones dermatológicas, metabólicas y endocrinas, sobrepeso, cansancio y dolor muscular. Y si tengo eso y no me mejora, ¿qué le digo? Tienes una fibromialgia. No, lo hicimos por mucho tiempo. Problemas neuropsiquiátricos, depresión y bulimia, como respuesta entre los 249 pacientes que tenían esta respuesta. Los exámenes celíacos de estos 249, los exámenes celíacos clásicos, solo pudieron detectar una reacción adversa al gluten en 4 de 112 casos. Mientras, hablando de que el 96.4% no fue detectado. Eso es un número muy alto de pacientes con síntomas que no tienen un diagnóstico, que al final terminamos manejando yo te coloco un antiinflamatorio, un desinflamatorio, un proceso. Llámalo por favor, ya llegó la comida. Ya llegó la comida. Entonces, importante dentro de todo esto. En este estudio dice que la intolerancia al gluten y los pacientes celíacos tienen un punto de vista oficial. Miren, los pacientes sanos eran del 2%, mientras que los celíacos eran del 98%. Los números oficiales es que sale negativo en el proceso 98% pacientes celíacos y 2% pacientes sanos.
Entonces, miren qué tanto sale. Celíacos, 96.4% no fue detectado este proceso. La hipersensibilidad al gluten, esta es la situación real de estos pacientes afectados con enfermedades causadas por inflamaciones crónicas, presentan 3 puntos importantes. Hablamos de que el 53% de los pacientes no salieron ni activos en el Inmupro, ni a las IgG, ni a la desantigliadina, pero tenían sintomatología. ¿Mm? La 45% salían hipersensibles al gluten y solo 2% salían como celíacos. Y miren cómo estaban diagnosticados, 98% celíacos, pero con exámenes totalmente alterados. ¿Qué explicación daban esto al gluten? ¿Por qué hoy es tanto? ¿El examen se toma para el gluten? No, yo vuelvo y les digo, es una gran reactividad al gluten, pero, pero no es todo el tiempo. Entonces, máxima sensibilidad para la detección del gluten, los IgG son más sensibles, la IG3 para el gluten, alta especificidad para la detección del gluten IgG, alta correlación con las enfermedades de los pacientes, se unen, que estoy positivo y además sale el síntoma. Mejoría al evitar el gluten. Este es el punto más importante. Si encontramos que después de 3 semanas el paciente dice, yo no he sentido nada, vamos por el camino que no es. Alta sensibilidad para la detección de la enfermedad celíaca y superior a las competencias. ¿Por qué? Siempre que lleguen, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo toman estas IgE 1, 2, 3 y 4? Además de esto, tienen un control contra laboratorios externos y centrales. La producción de los insumos son naturales. ¿Y cómo lo tomamos en los pacientes? Imposible, importante. Pero entonces llega este examen. Doctor, todos los vegetales. ¿Yo qué hago? Todos los vegetales están positivos. ¿Qué como? ¿Qué como? Debe ser que no, estoy mal, doctor, estoy mal. Y mire, hierbas y especias. No todo, doctor. No, es que mejor dicho, puedo comer carne. Miren, pollo, cordero, cerdo, pavo. Sí, doctor, el resto no. Y tal vez algo de pescado, doctor. E inclusive leche, puedo consumir, el resto no. Y sí, no, no, señora, usted tiene que hacer todo esto ni modo. ¿Qué pasa entre esta diferencia y la anterior? Este es uno de 200 alimentos, 270 alimentos. Aquí vemos que hay pescaditos, champiñones, carnes, nueces y semillas, huevos en gran actividad y muchos aditivos. Este paciente, diferencia a este, es que este paciente está activando contra las lecitinas. Ya les voy a explicar esto. Estoy activando contra receptores vegetales. Yo no estoy alérgico a todo. En las especies de semillas, ¿a qué estoy alérgico? Al rábano, está en 140. Él debe ser el alimento con el que estoy alérgico. Los otros son solo por receptores vegetales. Entonces acá son receptores animales, doctor. Mire, tengo todos los que tengo en carne y pescados. No. Esto es posiblemente una patología en un paciente que tiene Candida albicans positiva en su intestino, porque está haciendo hiperreactividad de las placas de Peyer. Pero miren que los vegetales no están constantemente todos, ¿cierto? Entonces, pescados, animales y muchas cosas positivas, piensen en hongos. Solo vegetales, piensen, miren acá, los vegetales también hay unos positivos, cereales que contienen gluten, entonces volvemos al punto de que está activo. Entonces llegamos a las lectinas. Doctor, y entonces todo lo tiene que suspender. Hay que poner cuidado, porque si son solo los vegetales, tenemos que pensar en las lectinas. ¿Qué son las lectinas? Las lectinas son proteínas naturales que se encuentran en la mayoría de plantas. Algunos alimentos que contienen mayores cantidades son frijol, maní, lenteja, tomate, papa, berenjena, fruta, trigo y otros granos. Entonces, imagínense, donde el paciente salga con algo de carne, huevo, gluten y le salgan todas las vegetales, dicen, no, doctor, pues me desnutrí. Aquí no hay nada que hacer. Estas lectinas cumplen una función protectora para las plantas a medida que crecen, pero no son reactivas inmunológicas, no tienen funciones enzimáticas ni inmunológicas, o sea, nosotros las captamos y las tenemos altas por reacción de memoria, pero no tienen un valor nutricional, o sea, suspenderlas o alimentarse de ellas no tiene cambios nutricionales. Las propiedades de las lectinas
En las plantas una defensa contra microorganismos, plagas e insectos, por lo cual son importantes. Han evolucionado con una forma de semillas para que parezcan intactas al pasar por el sistema digestivo de los animales, por su posterior dispersión, o sea, no las absorbemos, las soltamos para dispersión. Son resistentes a la digestión humana y entran en la sangre sin alterarse. Estos son un tipo de proteínas que pueden unirse a las membranas celulares, por lo cual si hay permeabilidad intestinal, pues aumenta. Entonces tengo esto y empieza a reactivarse. Se pueden unir a los azúcares y se convierten en porción glico de los glicoconjugados de las membranas, por lo cual, pues el consumo de azúcares refinados daña este proceso y empeora la situación. Algunas lectinas son beneficiosas, como la CLEC-11A, que promueve el crecimiento óseo, mientras que otras pueden ser toxinas poderosas como la ricina. Ya lo saben que es un tóxico, es un veneno. Entonces aquí ya tenemos medicamentos de CLEC-11A, ¿no? Para la parte de crecimiento óseo. Algunas aglutinan ciertas células animales y precipitan glicoconjugados. Pueden hacer que los glóbulos rojos se aglutinen. Entonces, aquí es importante cuando sí tenemos pacientes con patologías de hipercoagulabilidad, suspensión de las lectinas. Es importante esta dieta. Pueden causar toxicidad. Las lectinas son uno de los muchos componentes tóxicos de muchas plantas crudas, porque hay que recordar que no porque sea vegetal no tiene reacción, que se inactivan mediante el proceso de preparación adecuada de cocción con calor y fermentación. Y entonces la primera charla yo les dije, ¿cuál es el peor invento que ha tenido el ser humano para las comidas? Y dijimos la nevera, porque es que parte de la fermentación cambiaba estas respuestas, ¿cierto? Pero ahora pues con la cocción podemos ayudarnos. Los frijoles crudos contienen niveles tóxicos de lectina. ¿Mm? Y efectos adversos que pueden incluir deficiencias nutricionales y reacciones inmunes, que es lo que ocurre muchas veces en el paciente vegano, que seguramente acá me pelearán un poco, pero pues es parte de los conceptos de lectinas que tenemos. Son solubles en agua, se destruyen con la cocción, se reducen con la germinación o el remojo del agua y pueden constituir hasta el 3% del peso seco del producto. Al ser solubles en agua, se supone que debemos encontrarlas en nuestros extractos acuosos de antígenos, o sea, en los que nosotros tenemos directamente en el laboratorio para dar la reactividad. Por lo cual, en una membrana que es permeable, y es lo primero que les va a decir, pues seguramente tenemos esta respuesta. Claro, entonces hay que mirar la comparación de las pruebas para las lectinas de trigo e Inmupro. Normalmente tenemos unas pruebas específicas donde tenemos unas pruebas anti-WGA de IgG y otras que son el Inmupro. ¿Qué encontramos? Seleccionamos 76 Inmupro positivos a trigo y 47 Inmupro negativos a trigo. Positivos y negativos. Aquí tenemos 47 y 76, ¿cierto? De los cuales solo el 44 de 76 salieron positivos los anticuerpos y en los negativos 2. Eso quiere decir que tenemos una sensibilidad del Inmupro a esta prueba del 95.7% y una especificidad del 41.6%. Entonces, tenemos pacientes que pueden llegar a estar positivos, pero salen con el Inmupro negativo. Hay una comparación de la prueba de lectinas parecida al Inmupro. ¿Podemos detectar estas lectinas? Sí, sí podemos. Y es la reactividad que estamos viendo, pero no es específico. Ese es el problema. Entonces, si me devuelvo, panga, 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 miramos esto. Debe ser el rábano, pero no es específico. Mire todo lo que sale. Pero sí es sensible. Así sale a todo, ¿no? Entonces, es importante retomar este proceso. Entonces, es importante entender por qué puede salir este examen así, es importante cómo podemos valorarlo y entender que aquí este concepto cambia. Mensaje elevado y altamente elevado, ser estrictamente evitado. ¿Y cómo le quito al paciente un Inmupro de esta forma? De esta forma, de esos sin vegetales, sin frutas, sin hierbas y especias, sin cereales, con y sin gluten. Entonces, no podemos llegar a este punto, entonces ahí tenemos que valorar. Hombre, son solo los vegetales. Perfecto. Vamos a valorar que los que estén en amarillito, ojalá se puedan consumir, ojalá cada cuarto día para no tener reactividad. Son los altamente, muy altamente elevados, suspenderlos 100%.
Si tenemos el otro que es para cándida, toca tratar de suspenderlos, por lo menos por 3 semanas, para tratar mientras tratamos la cándida de que haya una respuesta. Sin embargo, pues no podemos desnutrir al paciente, ¿no? Entonces, éxito con eliminación total, cuando tenemos los resultados normales, nuestros dos últimos que acabamos de hablar hoy, con una rotación de cada 4 días, garantizando dieta variada, menos intoxicación ambiental, que no haya riesgos nutricionales. Suplementar, ya lo habíamos dicho la vez pasada, si hay cándida, pues tratamiento, L-glutamina para los enterocitos, N-acetil de glucosamina que promueve el crecimiento de bacterias junto con el probiótico, probióticos y prebióticos, por lo cual ácidos grasos de cadena corta eh, tenemos que ayudarles, vitamina D, complejo B, no lo tenemos allí, pero acuérdense que los propios probióticos se alimentan del complejo B, lo producen y se alimentan. Por lo cual yo los puedo llevar a Miami, pero si no les doy comida, pues van a morir de hambre. Magnesio, zinc, todas las suclas de vitamina E, coenzima Q10, ácido gamma-linoleico, antioxidantes y enzimas digestivas en algunos casos. Cambie su dieta, evite todos los alimentos dieje positivos, evite el exceso de azúcares. Aquí en este examen nunca le va a salir el azúcar blanco o morena. No nos interesa valorar si es muy tóxico o no tóxico, algo que ya es tóxico. Pero igual salen panela, miel, miel de ágave y otros endulcorantes, endulzantes, discúlpenme, que igual es importante bajarlo. Evite el alcohol por los procesos de oxidación y toxicidad que causa a nivel del tracto gastrointestinal y consuma porciones más pequeñas y más continuas. No haga 3 alimentos al día, haga 5, pero con más poca comida. Basado en eso, ahora sí, vamos a mirar unos ejemplos. Entonces les voy a poner primer paciente para que ustedes vean cómo llega un examen de estos. Muy bien. Paciente de 22 años con un proceso inflamatorio gastrointestinal que sale con con un hemograma con unos eosinófilos bastante elevados en 19%, con una colonoscopia inflamatoria, con calprotectina negativa, con antecedente de este mismo examen hace 5 años y a través de 2 endoscopias y múltiples biopsias se diagnostica una gastritis eosinofílica. Paciente con mal sueño, cansancio, dolor, molestia. Y en su primer examen nos ufanábamos de que solo había una alteración en algo del gluten y algo de lácteos. Se toma este segundo examen para hacer un resultado, viene de esta forma, explica lo de las IgG, habla de las 3 fases y dice, señor, si usted tiene una alergia tipo IgE, pues sígala, sígala, esto es otro cuento, esto no es IgG, por lo cual este es un resultado diferente. Después de la primera hoja, llega y dice, venga, acá hay algo raro, me mandaron una hojita diferente. Estimado paciente que tiene el número de laboratorio 406969, Juanita. Ese número de laboratorio es el número de laboratorio que queda en Alemania, por lo cual si ustedes tienen que llamar a Eurolab y decir, oiga, yo no entiendo este examen, necesito un apoyo, está muy complicado, pues dicen este número. El paciente, Juanita con 406969, tiene este examen. ¿Y por qué? ¿Cómo se explica? Acá hay algo que está pasando a sus alimentos vegetales. Hay una reacción alérgica cruzada desencadenante a un proceso de las plantas que hace una reacción cruzada que se llama la lecitina. ¿Cómo debe afrontar el paciente el resultado de la fase? Todos los alimentos de origen animal, así como gluten, levadura, debe evitarse si salió positivo. También debe evitarse todos los alimentos de origen vegetal que reaccionen positivamente y que uno estaba acostumbrado a consumir regularmente. Es que todos los días me comía una lechuga. Pues deje de comer lechuga. Pero es que todos los días yo no me comía, es más, nunca he comido tomate. Y ahí sale el tomate. Pues hombre, ahí no está el alimento. Pero esos otros alimentos vamos a tomarlos en forma rotativa. ¿Qué fue lo que le salió a este paciente? Sencillo.
Vamos acá, 180 alimentos y me salen 74 reacciones, de las cuales elevadas están 43 y muy elevadas 31. Muchísimas. Claro, la gastritis eosinofílica debe estar haciendo reacción, están haciendo reacción fuerte a todo esto. Entonces, toca valorar y cuando vamos y leemos este examen, entonces vamos bajando, ¿no? Vamos, miren, miren todo. Vuelvo y explico la reacción, verde 5, anaranjado hasta 10 y así sucesivamente en cada uno de los alimentos. Entonces, empecemos. Listo, gluten. Reacción al gluten. ¿Y qué pasa? Otra vez volvemos. Cebada está negativo, espelta negativo, camus negativo, trigo negativo. Entonces el problema es las trazas de gluten. Enfermedad al gluten no celíaca. Hasta ahí, vamos bien, ¿cierto? Miren el número donde está. Exclusiones adicionales. Cereales sin gluten. Arroz, bueno, ok, hay harto consumo. Castaña, papa, ve, quinoa, trigo sarraceno, que es el que normalmente podemos comer. Algo está pasando. Huevito, bueno, el huevito sí, una reacción del alimento, carnes todas, y ahí empieza a cambiar la situación. Esto no es cándido, porque las carnes puede comerlas todas. Es más, los lácteos los puede consumir, solo no leche de cabra y leche queso de oveja. Y llegan las verduras y quedamos con esto. Entonces, por eso el laboratorio envía el tratamiento, la carta diciendo, venga, venga, tranquilo, usted no se angustie porque esta cosa está angustiante y el problema es ese. ¿Cuánta alcachofa consume? Yo nunca he comido alcachofa. Vuélvela a consumir ahora o empieza a consumirla cada cuarto día. Pero es que el brócoli sí comía, ese lo suspende. Claro, este no es el ejemplo. Cebolla, suspéndela, está muy alta. ¿Mm? Y lógicamente intente tomar las verduras que ni siquiera tomaron. Se ha vuelto un poco más sensible el examen y eso nos ayuda. Pescaditos, todos, excepto el lucioperca. Menta, levadura, champiñón, perfecto. Y miren otra vez frutas. ¡Pum! Otra vez, entonces no podemos quedar sin esto. Ensaladas otra vez todas. Frutos secos. Entonces, aquí es un paciente para tomar. La goma de guar, para que lo sepan, es un aditivo que se coloca en estas sopas, en helados y en productos que necesitamos que tengan algo de espesante. Entonces, ahí pueden saber. Miren que en edulcorantes no salen azúcar blanca y morena. Salen dentro de todo esto. Entonces, el paciente después de que queda preocupado le dice, venga, vamos a mirar y analizar. Tenemos todos estos alimentos que puede comer. Estos que tienen una reacción leve, que deben evitarse por lo menos 5 semanas, y estos que son muy fuertes por lo menos 8 semanas. Y llega esta imagen, que todos la van a encontrar, y es el esquema de rotación. Aquí es donde vamos a tranquilizar al paciente. Evidentemente, esta paciente, por la cantidad de pacientes, alimentos que salen por la reactividad a la lecitina, pues evidentemente salen muy pocos. Ya vamos a mirar al segundo paciente. Tenemos cereales para cada día, carnes, lácteos. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Escoge tu día 1. Voy a comprar marante, ese día voy a comer pollito, unos garbanzos, voy a comer con champiñones, de fruta voy a comerme una piña y puedo echarle ajonjolí. Perfecto. Y eso voy a consumir. En la mañana una pechuguita asadita, en el mediodía otro poquito, que para poder no tener que rotar las proteínas. No hay problema en que yo consuma todo el día el mismo alimento, eso no tiene ningún cambio. Y volvemos a hacer lo mismo con el día 2, el día 3 y el día 4. Sin embargo, a veces esto dice uno, wow, solo 4 alimentos por 8 semanas, 4 dietas, se vuelve pesado. Perfecto, toma el día 1 y haz el día 1A. ¿Qué es el día 1A? No tomes los del primer punto que tomaste y puede hacer, no, vamos a comer jabalí, está un poco complicado y la avestruz está costosa hoy en Carulla. Entonces, comemos trucha, anchoas, aceitunas, otra fruta como la fresa. Vamos a colocar un poquito de orégano, semillas de linaza y podemos endulzar con panela. Esta es la característica. Después de esto, viene una recomendación. Basado en lo que sale, el examen dice, venga, usted tiene una inflamación crónica. Miren, esto es una reacción inflamatoria. Su sistema inmunológico necesita estabilizarse porque hay muchos alimentos reactivos.
pero además, por tener reacción a la lectina, debe tener una hiperpermeabilidad y un síndrome de intestino permeable. Entonces, esa flora intestinal toca cambiarla. Diagnóstico de flora intestinal, si puede, hágasela. Si no, limpie y llene. ¿Eso qué quiere decir? Haga una, empiece con una, púrguese y empiece con un probiótico. En el gluten es importante, que acá dicen, mire, tome antigliadinas, transglutaminasas y antiendomicio. Pero mi recomendación, tómeselas de 3 semanas a 6 semanas después de haber comenzado con la dieta. Esta sensibilidad al gluten no celíaca puede producir deficiencias en hierro, vitamina D, ácido fólico. Por eso pueden presentarse anemias. Entonces, miren, la avenita, entonces ya es que eso contiene gluten. Por naturaleza no, sin embargo, suele cultivarse cerca a. Si usted tiene un producto que diga gluten free, consúmalo en el caso de este proceso. Otra causa puede ser un proceso inmune relacionado. Habíamos hablado que el paciente tiene una gastritis eosinofílica. ¿Fue primero el huevo o la gallina? ¿Primero la gastritis eosinofílica o primero el proceso de intolerancia de alimentos, de alergia a alimentos IgG? Entonces, igual, hacemos el tratamiento. Y después viene y dice, venga, una guía nutricional. Bajo los alimentos, va a decir todo lo que dijimos en estas casi 7 horas, lo va a resumir acá. ¿Qué es? ¿Dónde están las reacciones cruzadas? Las fases de eliminación, fases de provocación, fases de estabilización, consejos, resúmenes, gluten, levadura, leche de vaca. Es importante todo esto. ¿Por qué? Porque es que a veces cuando ustedes buscan alimentos al gluten o gluten y aparece hasta la carne. Aquí están mirando qué y qué alternativas. ¿Qué productos contienen levadura? Leche de vaca, ¿qué productos lo contienen? Huevos de gallina, clara y yema y sustituciones. ¿Qué puedo hacer? Entonces está todo esto, lo voy a pasar acá rápido, solo para que ustedes observen que la idea, por eso yo les digo, ojalá el paciente ya llegue con esto leído. Léete tu examen y hablamos para hacerlo. Entonces, cuando llegan después de 2 meses, vamos a comenzar con esta dieta de la provocación, que este es un cuadrito que ustedes pueden imprimir. Entonces, aquí es importante, en 2 meses vienes y vamos a explicarte esto. Se lo pueden explicar antes, sobre todo si es un paciente de afuera. A los 2 meses vamos a empezar a introducir alimentos y recuerden, son 3 días por cada alimento. Hoy consumo piña todo el día y si no hay respuesta o reactividad durante 3 días, pues puedo consumirlo en la dieta rotativa de cada 4 días. Pero si me dio algo como migraña, aumenté de peso, distensión abdominal durante 3 días, pues tengo que suspenderlo por un año. Nueva fecha en un año después. ¿Ok? Importante. Entonces, en esta paciente que hicimos, evidentemente empezar con la dieta, hacer el tratamiento de su gastritis eosinofílica, donde colocamos Guna Allergy Threat, interleuquina 12, control del proceso alérgico, de la reactividad inmunológica, Gunaflam porque hay un proceso inflamatorio, Eubioflor porque adapta los probióticos, Symbiolac para los probióticos y empezamos. ¿Qué pasó con la paciente? En 1 semana y media bajó 2,5 kilos, tuvo respuesta, bajó el dolor intestinal que tenía, abdominal que tenía. Por cosas y situaciones de la vida, la paciente tiene un problema en casa y retoma el alimento que había suspendido. No todos los alimentos y empieza a presentar inflamación nuevamente. Otra vez distensión, no tan severamente, porque de todos modos ha tenido algo de control de los alimentos, ¿ok? Y a lo último de todo esto encuentran este pequeño librillo, qué pena, voy bajando, son para notas, y viene este proceso. Recetas personales, basado en lo que no puedes comer, dice, oiga, venga, voy a hacerle unas sugerencias. En el desayuno, pasta de amaranto, waffles de amaranto y mijo, palomitas de amaranto, atole de mijo, atole de maíz. Esto no significa que tengo que comer esto.
Es una sugerencia, oiga, yo me cansé de comer lo mismo, quiero hacer algo diferente. Y aquí dicen qué proporción de cada cosa están realizando. ¿Ok? Primer paciente, resultado. Segundo paciente. Paciente con alteración en el sueño, dolores musculares, cefalea continua, distensión abdominal. La identificación de muestra. Este paciente vuelve y dice lo mismo. Y entonces vamos bajando. Ve, ya no hay sugerencia, por lo cual debe ser que está mejor. ¡Ay, solo 8 reacciones! Eso no es nada. Un examen tan costoso para 8 reacciones. Pues para eso yo le he dicho que la suspendiera, ¿cierto? Pero la idea es poder suspender realmente. Ahora miremos a qué salió. ¿Qué pasa con esta paciente? Vamos para abajo y encontramos. Qué raro, esta paciente, yo dije, es el gluten. ¿Por qué? Porque teníamos hace 7 años el mismo examen y era alérgica al gluten, a las almendras, algo de lácteos. Entonces, pues básicamente, cuando yo vi 8, dije, gluten van 6. Miremos a qué más. Y el gluten no tuvo problemas. Por lo cual, este no es un examen para vender un rechazo al gluten. No lo es. Ya lo están viendo. Pero miren qué pasó, ese huevito tocó suspenderlo. 49%, severamente. Es hiporreactivo rápidamente. También es alérgico al huevo de ganso y huevo de codorniz. Y evidentemente no nos ayuda el kefir que se volvió de moda. Y entonces el consumo puede ser alto. Salió altísimo. El punto son los probióticos. Aquí el kefir estaba haciendo reacción como la leche de vaca, productos lácteos fermentados, leche hervida. Pero además hacía intolerancia, pero seguíamos consumiéndolo. Pero el resto, miren, el resto salió muy bien. En este paciente, que sale un examen tan limpio, pero donde ustedes ven, y el huevo está en muchos alimentos, somos un país de alto consumo de huevo, donde la leche y el huevo son alimentos nutricionales constantes, se vuelve relativamente fácil alimentar a este paciente. Entonces llegamos otra vez al día 1, 2, 3, 4. Ay, doctores, que ya tienen muchas opciones. Claro, ellos se le pueden dar hasta 8, 10 opciones. Y volvemos, escojamos día 1, trigo, pollito, cogemos frijol, nos vamos con unos champiñones, una sandía y posiblemente algo de tomillo. Día 1A, no hagamos 4 dietas, hagamos 8. Entonces nos vamos con cebada. Ese día voy a poner chícharos, algo de anchoas. No me digan si lo que estoy preparando es rico, no sé. Yo como lo que está ahí, está muy bueno. Posiblemente por eso es el punto de organización. Esto es un proceso total. Y la fruta, aquí ciruela, un ejemplo, y así lo vamos a hacer. Tiene el mismo resultado, pero miren la diferencia. Recomendación general, ¿se acuerdan la paciente anterior? Un proceso de hiperpermeabilidad intestinal, un proceso de permeabilidad intestinal, un proceso de inflamación, un proceso de antigliadinas, un proceso de exámenes para la enfermedad celíaca. Aquí dice, venga, usted como que sí, su barrera intestinal puede estar un poco afectada, toca recuperar la flora intestinal, toca que haga una limpieza, deje que su terapeuta lo maneje. Y importante, no coma gaseosas. Fructosa es, fráenla un poquito para el páncreas, ayude a las enzimas digestivas, mejore la flora intestinal. Y esto es parte de lo que tenemos. Y ya vuelve lo otro que habíamos dicho. Entonces, paciente empieza con la dieta. 2 semanas. Su sintomatología mejora, su sueño mejora ostensiblemente. ¿Qué tan ostensiblemente? El paciente pasa de tener un sueño de despertarse a las 3 4 de la mañana a terminar de no despertarse después de las 7, con descanso mental, con tranquilidad y relajación. Tiene un viaje, una situación en casa, retoma algunos alimentos, pero esta vez la sintomatología es mucho más fuerte, que es lo que yo les digo. O sea, ya se tenía una sintomatología, pero empieza mucho más fuerte, por lo cual ella misma nos dice, volví a hacerlo por la misma sintomatología. Paciente que le damos probióticos, paciente que le damos FLAM, paciente que le damos Eubioflor,
Paciente que le damos Gunafem para regular la fase hormonal y le colocamos por los procesos inmunológicos que tenía Biusit, que también tiene probióticos, acuérdense. ¿Ok? Muy bien, vamos al tercer paciente. Entonces, esto es para los adultos, ¿cierto, doctor? Claro, porque María Antoniela es una paciente de bebés 4 años. Por acá está. Tiene 5 añitos. Doctor, ¿y usted para qué le manda un examen a un niño de 5 años? Pues lo mando desde los 2. Y este es el código que tenía la paciente. Esta paciente tenía autismo, tiene autismo. Es una paciente que tenía falencia de comunicación verbal, sin fijación ocular constante, con irritabilidad sencilla, pero con actividad, digamos, muy positiva. Primera consulta, ni me saluda, no sabe que existo, evidentemente, como pacientes con autismo tradicionales, y hacemos el examen. ¿Qué salió, doctor? 14 reacciones, para un niño pueden ser muy altas. Este es uno donde el paciente uno le dice a los papás, le salieron 166 normales, papás. Tiene 5 años, no está lactando, no toca hacer la lactación. Y toca empezar con este proceso. ¿Qué le salió a esta bebé? Gluten no es el problema, entonces la enfermedad celíaca no está relacionada siempre con el gluten. No. Esta paciente ya tenía una dieta, evidentemente, fue vista por una de nuestras médicas más queridas, la doctora Lida, que ya les hace una dieta. Entonces ya tenía su dieta, ya no consumía gluten, no consumía leches. ¿Ve? Está perfecto. Pero a estos niños les encanta el huevo. Doctor, le doy 3 veces al día huevo. 3 veces. Lo normal es 47, lo tienen 161. ¿Y ahora qué le doy? Es que le gusta el huevo, doctor. ¿Qué le doy? Les voy a resumir el resultado de esta niña. Ella, por su propia boca, me pidió volver a consumir huevo después de 4 meses. ¿Por qué? Porque mejoró ostensiblemente solo con la suspensión de este alimento. Evidentemente el lupino no fue tan problemático, ¿no? Entonces, tenía otros alimentos que eran diferentes pescaditos, mucho en reactividad de mar, algo de chícharos, lentejas, le daban mucha lentejita, mucha mostaza, pero el resto estaba muy bien. Evidentemente hacemos lo mismo, como con los adultos, esto no cambia su esquema de rotación y su proceso, y el punto es que hoy ya consume huevo, no todos los días, cada cuarto día con un muy buen resultado. ¿Ok? Y vamos con nuestro último paciente. Ah, bueno, ¿qué le dimos acá? Porque me dicen que le damos. Perfecto, paciente que se toma y se le da previo, lógicamente la doctora ya le ha hecho una purga, por lo cual le colocamos probióticos. Me encanta colocarle Deprexil a estos niños por tener 5 años y por su peso. Le damos una cápsula en la mañana y en la noche. Las respuestas son positivas, sobre todo después de los 3 meses. Los primeros 3 meses no vemos cambios. Colocamos CEL, oxigenación neuronal. Colocamos Awareness, que hace adaptación. Toda la parte de factor neurotrófico derivado del cerebro, neurotrofina 3, neurotrofina 4 y oxitocina, relacionamiento social. Awareness, medicamento probado en el Bambini Gesù de Italia, Hospital del Vaticano que trata niños con autismo. Muy buen resultado. Eso le coloco a mis niños con esta dieta y otras cosas que hago como estimulación transcraneal y algunas otras cosas. Unos resultados maravillosos. Venimos trabajando con ellos hace mucho tiempo y tenemos un muy buen grupo con estudios de publicación con autismo con muy buen resultado. Muy bien. Y vamos con este paciente. Ok. Bueno, este es el examen próximo, el próximo curso de laboratorio va a ser este Neurospot, que es muy interesante. Me encanta y ustedes pueden conocer tanto por un paciente, con un paciente por este examen. Es impresionante, pero hoy no lo voy a nombrar. Voy a nombrar, tenemos muchos pacientes, a este paciente. Aquí está el resultado, la identificación de muestra, paciente que tiene hoy día 57 años, llega con temblor no controlable de su mano derecha, de su pierna derecha, diagnosticado hace 6 meses con
Parkinson, pero sin respuesta a los medicamentos. Aunque su resonancia con espectroscopía no mostraba en núcleos Nigran ni en mesencéfalo cambios específicos de otras Parkinson Plus, en la no respuesta a los medicamentos podía hacer sospechar en una atrofia multisistemas. Un paciente con mucha rigidez, mucha sintomatología, y empezamos con este laboratorio. Le salieron 29 reacciones. Un paciente que pareciera no tener tantas reacciones como para tener una cándida, como para tener una respuesta anormal a los vegetales, pero sí un paciente que su alimentación no ha sido de cuidado durante los últimos años. ¿Qué reacciona? Esto sí es claro, clásico en mis pacientes con enfermedades neurodegenerativas. El gluten aumenta y cuando yo voy y miro exámenes, no sé si acá está el de él, posible que no, no. Pero cuando veo exámenes de estos pacientes, vemos este glutamato voladísimo, creando el glutamato una falla dentro de la neurocomunicación, neurotoxicidad, apoptosis, nudillos neurofibrilares, evidentemente activación de las ApoE4. Bueno, este es el gluten. Pero miren, esto está en rojo, ¿no? El proceso. Cereales que no contienen gluten, pues miren, pueden consumirlos. El huevito, digamos que es bueno suspenderlo, estaba un poco activo. Un paciente muy carnívoro como yo. Afortunadamente a mí no me salió esto positivo, ahora no me lo he hecho últimamente para ver que no me quiten nada, pero tenía una reactividad importante a muchos a animalitos, la leche, las verduras casi normales, los pescados casi normales. Y aquí viene un punto importante, levadura. La levadura es a todo. Tengo huevo y tengo levadura, pues compadre, el pan está complicado. Algunas pastas están complicadas, ¿cierto? ¿Y qué es esto? La menta. Entonces no puedo consumir menta ni hierbabuena, ni te puedes bañar con crema dental con menta. Clásico de estos pacientes, me baño la boca y me termina ardiendo, molestando, enrojeciendo, queda un eritema después de o enjuagarme la boca con algún enjuague bucal de menta. Ahí toca suspender todo ese proceso, ¿ok? Por eso los quería mostrar un poquito. Los frutos secos en las nuez de macadamia y otros procesos. Hacemos lo mismo, tenemos una respuesta, en él hay una sugerencia un poco más larga, que no está acá, no sé qué se me hizo. Las recomendaciones, en él tiene antigliadina, tiene antitransglutaminasa, antiendomiso por el posible enfermedad celíaca, tiene una permeabilidad intestinal muy, muy importante, donde el probiótico no es de un mes, es de 3 a 6 meses continuos para llegar a tenerlo. ¿Qué se le da a este paciente? Evidentemente toca suplir este proceso. Está haciendo una neurotoxicidad. Entonces, colocamos la dieta, Symbiolac, Eubioflor, empezamos con Cell, Awareness, Matrix solo por 1 o 2 meses para drenar y eliminar esa fibrosis, nodulillos fibrilares, Awareness, y podemos dar Gunartro. ¿Por qué el artro? Ese paciente sí está rígido, inflamado y además tiene factor de crecimiento neurotrófico, el Gunartro, que nos ayuda bastante. Damos el, el, em, Deprexil, una cápsula con cada comida y hablamos el proceso. Hoy día, paciente que ya no tiene máscara facial, sonríe, tiene mucha menos rigidez, entra caminando fácilmente al consultorio, no está tomando medicamentos, pero es que tampoco le responden muy bien, todavía hay temblor en sus manos, esto no es todo perfecto, pero tenemos un control de su calidad de vida. Muy bien, eso era un poco lo que quería hoy decirles. Esto es InmuPro. Esto es lo que pueden hacer todos los días con sus pacientes. Esto es lo que pueden hacer con ustedes. De verdad, como sugerencia, tómense exámenes. Yo les voy a hablar de mi caso personal. Con Carlos Andrés se comienza el examen, tomo el examen. Básicamente, yo estaba cansado, pero, hombre, por el trabajo, porque trasnocho, porque dicto clase, por lo que podía hacer, me tomo el examen, me salen unos alimentos, gluten activo, leche, y empiezo a suspender el gluten
y empiezo a tener un resultado de actividad y energía mucho más positivo, con unos resultados de adecuación de la calidad de vida muy buenos. Entonces, resumen, es un examen que les sugiero tomarlo ustedes a sus pacientes. Resumen, es un examen que en conformidad y en conjunto con medicamentos que ustedes manejan, con probióticos, con calidad de vida, con disminución del estrés, con un proceso de respuesta, es muy importante. Donde si ustedes toman un Neurospot, que después hablaremos del Neurospot, van a encontrar un resultado muy, muy importante de estos pacientes en el tratamiento que están manejando. Hoy día realmente es una herramienta fundamental en mi consulta, fundamental. Creo que se la hago al 80% de mis pacientes. No digo el 100 porque pues hay pacientes que evidentemente no lo requieren o ya lo tienen. Y se ha vuelto un examen donde inclusive en las autoinmunes les digo, este es el paso final del resultado de lo que tenemos. Antes de terminar y que el doctor Carlos Urrego y Carlos Andrés nos digan el proceso final, yo les quiero agradecer. Como les va a seguramente decir Carlos Andrés, ustedes van a tener unos certificados y unos procesos. Les quiero comentar, hay 3 diplomados que fueron aceptados en las últimas 3 semanas. Uno de Medicina de Regulación Fisiológica, es una maestría grado 2 en Italia. Por ahora lo comenzamos como un diplomado aquí en Colombia, ya les diremos fechas. Dos, un diplomado en Medicina Regenerativa con la Universidad del Rosario. Global, no solo células, regenerativa global, incluyendo esto. Tres, un diplomado en toda la parte de biotecnología y mecanotransducción con la Universidad del Rosario. Se les irá avisando cuánto. Vamos a tener diferentes cursos, vamos a tener actividades. Los del Rosario están unidos con la UNAM de México, con la cual ahorita estamos trabajando muy fuertemente en investigación y desarrollo. No teniendo nada más que hablar, no sé si hay preguntas, porque siempre hay preguntas. O no sé si hoy no hay preguntas. Si no hay preguntas, significa que todo se entendió o ya están muy cansados después de 4 martes seguidos. Eh, pues nada, no hay preguntas. Yo les quiero agradecer por todo esto. No sé si lo de costos ya es directamente con lo que tenemos. Muchas gracias. Miren, siempre para comunicarse conmigo, tengo 2 mail que pueden comunicarse conmigo. Felipe.torres, yo lo voy a anotar acá un poco para que todos lo puedan ver, en dado caso que tengan un paciente o alguna pregunta. Felipe.torres arroba crmedicine.com. Ese es el primero. Y el segundo es felipe.torres arroba academy perizo.ch, que es donde trabajo en Suiza. Muchas gracias. Espero que podamos tener unos siguientes puntos, preguntas. Siempre hay muchas cosas para poder darle a nuestros pacientes una oportunidad de vida y de calidad de vida. Doctor Carlos, Carlos Andrés, creo que, por aquí hay otra cosa, qué pena, yo tengo que mirar todas las respuestas, discúlpenme. Nada. Sí, todos los que estuvieron van a tener acceso a todas las grabaciones, a los encuentros, a todo lo que se habló. Y esto es una sola conferencia de 300 filminas. Ustedes la van a tener en sus mails seguramente en todo esto. Con niños con halitosis y trastornos gastrointestinales puede pensarse en disbiosis. No solo se puede pensar, mira que entre los chiquitines, hoy el proceso de, mm, de de eosinofilia gástrica o de mucosas altas es muy común. Y uno de los puntos que más reactiva son las IgG. Definitivamente yo haría el examen antes de simplemente evaluar, claro, también haría exámenes hepáticos y otras cosas, pero realmente en los niños es un punto muy importante. Yo creo que los 2 pacientes que más resultados tienen son los neurodegenerativos, bueno, los 3, los autoinmunes, y los niños en autismo nos va muy bien, a pesar de que tienen algunas cosas. Entonces, perfecto. Doctor Carlos, Carlos Andrés, muchas gracias.